patria es el cielo. Nací en el Ecuador, bueno, ya les voy a contar un poquito para que ustedes sepan por qué. Conocí al Señor allí a mis escasos 17 años, ya para que vayan sacando cuentas, ¿verdad? Y esa fue una experiencia que marcó mi vida. Fue ese encuentro con Dios, y gracias a ese encuentro con Dios yo nunca olvidé ese primer encuentro con el Señor, que no solamente cambió mi vida, sino la de mi familia también, la de mi familia, en todos los aspectos. Mis papás tenían muchos problemas. Yo le decía a mi mamá: divórciate de ese viejo, ¿verdad? Entonces divórciate. Nunca el divorcio es la mejor solución, ¿verdad? Porque usted no sabe después las bendiciones que pueden haber en el Señor. Es la última ya cuando no hay nada que hacer. Pero bien, entonces yo le decía a ella, divórciate. Yo digo siempre que si hay una persona que yo odié en mi vida, fue a mi papá. Por eso es que en el momento en que yo tengo esa experiencia con Dios, yo siento por primera vez que era capaz de perdonar a mi papá. Yo una vez, muy querido y dulce, casi le parto un palo de escoba a mi papá en la cabeza, ¿ya? Porque estaba borracho, él era alcohólico, aunque él no lo reconocía, bebía mucho y la situación económica estaba en la olla, ¿verdad? Cuando llega mi mamá, las cosas comienzan a cambiar en la casa. La relación de ellos mejora. La parte económica, estábamos viviendo, tuvimos una buena posición, luego nos tocó ir a vivir al peor lugar de allá, pero ella decía: nos vamos a cambiar de casa. Y yo decía: sí, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? Yo no confiaba en Dios mucho en esa época, porque todo lo que me pasaba era malo. Pero orando, un día llega mi papá y nos dice: nos vamos a cambiar de casa. Y yo: sí, como no, vamos a conocer la nueva casa. Y nos llevó a conocer la nueva casa. Tenga en cuenta que Dios ya tiene una historia de amor con usted. Y Dios está orando. Y Dios está concediendo los anhelos de su corazón, aunque usted no se dé cuenta. Fuimos a ver la casa, a mí no me gustó la casa. Pero estaba en la misma vía hacia el trabajo de mi mamá, y en esa vía había una casa que a mí me llamaba mucho la atención. Siempre me llamó la atención cuando iba a ver mi mamá, a su oficina, alguna cosa que tenía que hacer, y me gustaba mucho. Y yo digo: bueno, por lo menos está en el camino de la casa. Cuando fuimos allí, esta casa, pues no me gustó, pero ya digo: bueno, con tal de salir de este barrio, cualquier cosa es buena. Entonces armamos todo, y faltando 3 días para el cambio de casa, llegó mi papá y dijo: se nos dañó el negocio. Yo dije: sí, es que no, de todo va mal, es peor, yo sin ninguna esperanza. A los 5 días llega mi papá nuevamente y nos dice a nosotros en la casa: encontré la casa nueva, vamos a verla. Y cuando fuimos a verla, era exactamente la casa que a mí me gustaba, que yo siempre veía y que yo anhelaba vivir. Entonces entendí que los anhelos del corazón, Dios los escucha y Dios los hace realidad. Además de eso, esa casa tenía un plus, y es que quedaba al lado de la iglesia. Éramos vecinos con la parroquia. Yo ni siquiera me he dado cuenta de eso, porque yo no iba por la iglesia, sino por la casa. Allí entonces vivimos esa experiencia que les contaba hace un momento. Terminó la experiencia, yo me fui a estudiar en la universidad en Quito, en la Universidad Central de Quito. Soy abogado de profesión, y estuve 2 años seguidos en la renovación. Pasaron muchas cosas, el mundo carismático, fue una experiencia maravillosa. Pero yo ya después del 2.º año me dediqué a la vida de la universidad. Farra, parranda, entonces también estudio de eso, pero yo cerraba libros el viernes, y el fin de semana no me busquen hasta el domingo en la noche, y regresaba a estudiar para lo que tenía que hacer el lunes. Y así pasé los años de la universidad. Cuando yo terminé la universidad, estando en la universidad, trabajé con unos organismos internacionales de derechos humanos, entre esos Amnistía Internacional, y gracias a Amnistía, en esa época también
Yo quería viajar y mi sueño era viajar. Y en esa locura de uno, me hice leer las manos de una gitana. Y la gitana me decía, vas a viajar mucho, y no sé qué. Yo, sí. Y estando ahí en Amnistía Internacional, tuve la oportunidad de viajar por primera vez fuera del país y fue a Canadá, a Toronto, ¿verdad? Con todos los gastos pagos, ¿verdad? Y yo feliz, yo pensaba que ya todos mis sueños se habían hecho realidad, yo feliz allí. Terminé la universidad y tenía que decidir, si yo estoy en Quito, yo soy de Esmeraldas, tenía que decidir si regresaba o no a mi ciudad o me quedaba en Quito. Entonces hice mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida era trabajar, hacer plata, hacer política, conocer a la mujer de mi vida, estar 2 años de novio, tener 3 hijos y ser felices para siempre. Ese era el proyecto de vida. Entonces, normal, ¿verdad? Entonces, pero yo estaba en duda que entre si me iba o no me iba a Esmeraldas, pero lo más probable era que me quedara en Quito. Pero como el Señor es así, ¿verdad? Me robaron el apartamento, me quitaron todo y hoy me tocó regresarme a Esmeraldas. Y allí en Esmeraldas, todo bien, me salió trabajo, empecé a trabajar, encontré la novia, todo, pero tenía un vacío existencial y no sabía qué era lo que me pasaba. Entonces, recuerden ustedes que yo había estado en la renovación, pero ya tenía mucho tiempo que no estaba. Y yo me sentía triste, deprimido, melancólico. Mi vida, yo decía, soy un profesional joven, pero me va bien en el trabajo, lo tengo todo, pero no me siento bien, me siento vacío. Y entonces lo típico, saber que yo me muriera, que no estuviera aquí, porque es que esto no le encuentro sentido a la vida. Por esas cosas de la vida también, el Señor me llevó a la parroquia. Eran los vecinos, yo nunca había entrado ni en la casa cural ni nada. Y llegué, por casualidad, me hice amigo del padre que estaba allí y él comenzó a acompañarme espiritualmente. Siempre es bueno tener un amigo sacerdote, donde ustedes estén cerca, ¿verdad? Porque ellos dan muy buenos consejos, ¿no? Porque uno sea sacerdote, pero dan muy buenos consejos. Entonces, su amigo, nos hicimos muy buenos amigos. Y él me dice a mí, Dalton, quiero renovación carismática en la parroquia, pero quiero un grupo de jóvenes que no hay. Y yo hace rato que dejé la renovación carismática, no sé cómo se hace esto, no me importa el grupo, yo voy a quedar 3 meses allí, en ese grupo de la renovación carismática. Empecé con los jóvenes, muy queridos ellos, pero parecían un reformatorio, una pandilla. Para contarles solo una anécdota con ellos, llevaban todas las tardes una de esos botellones grandes de Coca-Cola y yo todas las tardes en la parroquia tomando Coca-Cola. Yo creo que estos muchachos tienen plata para tomar Coca-Cola. Entonces un día me acerco y les digo, me dan un vasito de Coca-Cola. No, de esa no sé qué. Qué raro. Yo compré un vasito de usa tacaña, no, de esa no. Pero yo quiero probar. Y claro, la Coca-Cola estaba bautizada con una botella de ron. En la parroquia. Ahí se les acabó la vida. Me quedé 1 año y me seguía sintiendo solo y vacío, aunque estaba en la renovación. Oiga bien, estar en la renovación no es sinónimo de que usted esté renovado. Estar en la renovación no es sinónimo de que uno esté bien espiritualmente. Estar en la renovación no es sinónimo de que uno tenga conversión, porque puede ser que le falta reavivar el Espíritu de Dios en su corazón. Entonces, pasaron unas circunstancias y yo decidí salirme de todo lo que era renovación carismática, porque yo me sentía que era que yo estaba haciéndole un favor a la parroquia dando mi tiempo, cuando era lo contrario. Entonces anunciaron un encuentro internacional de adoración y alabanza en Cali, en Colombia. Las caleñas son como las flores. Entonces yo dije, me voy a ir a Cali, pero después me salgo, después del viaje me salgo, pero por ahora voy a aprovechar y me voy a ir a Cali, al encuentro. Pero me voy a ir a pasear, no voy como está barato, sí, el pasaje es barato y todo, pero después yo llego allá y me voy a pasear. Mi mejor amigo
había tenido una novia caleña. Entonces yo le pedí los datos y las cosas, y bueno, ya tenía todo fríamente calculado de ir a Chapulín Colorado para ir allá. Y me fui allá a Cali. Llegué allá, no había celular, entonces ya pueden ir calculando tiempo. Entonces no había celular, pero entonces llegué y lo primero que hice, ahí donde nos llevaron, fue un teléfono que necesito hacer unas llamadas. Y empecé a llamar a estas muchachas y la llamada nunca salió. Y yo pues en Cali sin conocer a nadie, nada. Yo dije, pues bueno, ya me tocó quedarme. Entonces me tocó irme para el encuentro. Adiós para. Entonces me fui para el encuentro. Pero en ese encuentro, que fue maravilloso, yo volví a sentir la efusión del Espíritu Santo. Hacían unas oraciones poderosas y el Señor comenzó a reavivar el Espíritu Santo en mi corazón. Y yo empecé a sentir la unción y el poder de Dios nuevamente. Eso que había perdido, esa experiencia de Dios que había perdido, la volví a sentir nuevamente ese día. Y el último día, el sacerdote que estaba predicando dijo, vengan aquí quienes tienen inquietudes vocacionales que vamos a orar por ellos. Entonces pasaron muchachos y muchachas para orar. Lógicamente yo no pasé porque yo no tenía ni por aquí que iba a ser sacerdote, ¿no? Entonces estábamos orando allí en ese lugar y comenzamos a orar y yo sentía una presencia grande de Dios. Y en eso que estábamos orando por esas personas que iban a ser sacerdotes y religiosas, yo sentí una voz muy clara en mi interior que me decía, ¿y qué tal si eres sacerdote? Y yo, ¿qué? Pero no, digo, no, eso no es conmigo porque hay que ser muy santo para meterse allá y yo no soy muy santo, además yo soy muy callejero, me gusta mucho la calle, el baile, entonces allá no era. Y escuché en esa oración por segunda vez que me decía la voz, ¿y qué tal si eres sacerdote? Entonces yo le dije, no Señor, porque yo tengo 4 opciones en mi vida. Una de esas era emigrar a Suecia, que tenía personas allá que me estaban invitando, hacer una beca en España, regresar a Quito o casarme. Tenía 4 opciones. Y yo recuerdo tanto, yo era de mucha parranda, y siempre íbamos a las fiestas de toros y cosas, nunca entrábamos, nos quedábamos afuera bailando y todo. Pero hay unos términos taurinos que me se me quedaron. Entonces, estando orando allí, entonces siento la voz del Señor que me dice, no hay quinto malo. Y yo digo, bueno, yo tendría que ser yo el más de malas en el mundo, que no le saliera nada, absolutamente nada, para que fuera el quinto. Yo digo, bueno. Entonces le dije, Señor, listo, tú vas a ser mi última opción. O sea, no me va a salir nada, si es que no me sale nada, me voy de cura, pero recuerda que es por despecho. Que es porque no me ha salido nada en la vida. Nada en la vida. Y recibí la efusión en ese momento y comienzan los carismas a alborotarse desde ese momento. Y empieza una experiencia carismática muy fuerte. Ya de regreso, ustedes han escuchado hablar del descanso en el espíritu. Sí. El descanso en el espíritu no solamente que la persona ora y se cayó, no, sino que hay un descanso en el espíritu que es posterior a la oración. Y cuando yo llegué a ese bus, estaba con un sueño profundo, que yo llegué y quedé totalmente rendido en el bus, pero con un deseo de orar muy grande en el corazón. Como a las 9 de la noche, prendieron el televisor y comenzaron a poner estaba allí, ustedes han de haber visto por ahí en las redes, RCC Siloé, era uno de los muchachos de allí que estaba todavía pues, muy pelado, entonces puso, y era justo el momento de la oración que habíamos tenido. Yo dije, ay no Dios, yo eso no quiero saber nada de las cosas, me voy a dormir. Y me quedé dormido nuevamente. A la mañana siguiente seguíamos viajando, estábamos llegando a la frontera, y sentía ese deseo de orar profundamente. Porque cuando usted reaviva el Espíritu Santo, comienzan como a moverse un montón de cosas por allá adentro. Y comienza a arder con fuego. Yo sentía unas ganas de orar. Y entonces, en ese momento, una señora, que no iba en nuestro bus de ida, sino de regreso,
Entonces, vamos a orar. Yo dije, sí, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y mientras estábamos orando, ella me pone la mano en el hombro y me dice, hermano, ¿qué estás sintiendo? Yo sí estaba sintiendo, tenía unas imágenes, me ardían los ojos, todo. Pero me dio vergüenza porque todo el mundo comenzó a mirarme a mí. Entonces yo no, nada, hermana, paz, tranquilidad, paz. Pero cuando terminó la oración, yo me acerqué a ella y le pregunto, hermana, ¿usted qué vio? Y me dice, no, es que el Señor lo ha llamado para su servicio. Yo, ay, no. Yo, no, sabe que no, porque es que yo tengo estas otras opciones, pero dice ella, qué raro, porque es que cuando el Señor me habla a mí, Él me confirma que Él está actuando. Y yo le digo, sí, pues yo no era tampoco pues muy crédula, sí. Dice, mire, si no me cree, me dice ella, en el otro carro, íbamos como 20 buses desde Ecuador, hay un señor que vino con un problema en la columna, que no podía agacharse ni nada. Oramos por él, el Señor me mostró que lo estaba sanando y ahora se para y brinca y dice, ya que el Señor lo ha sanado. Yo, ahora, 20 buses, ¿verdad? 20 buses, un montón de gente allí. Paramos en la frontera. Cuando yo iba bajando las escalerillas del bus, veo unas personas ahí y siento nuevamente la voz que me dice, ese es. Yo, no, esto es como que estoy medio mal de la cabeza. Y dice, ese es. Entonces yo bajé y hay un señor allí y le pregunto como quien no quiere la cosa, pues como para ver que no estaba tan loco yo. Le digo, hermano, ¿cómo le fue a usted en este encuentro? Me dice, ay hermano, es que el Señor tenía un problema en la columna y vino un hermano, oró por mí, yo me sané. Véala, ahí está el hermano. Y comenzó a abrir yo, ay Dios, ¿será que sí? Y empezaron a pasar muchas cosas y el Espíritu Santo a avivarse profundamente. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a reavivarse, yo tenía en ese momento 26 años. Era un profesional joven y estaba ya trabajando y tenía prácticamente las cosas solamente por definir. Y en ese instante yo dije, ¿será que sí? El Señor me quiere de sacerdote. Pero en ese momento en que el Señor estaba reavivando la llama y que empezaban a pasar todas estas cosas, yo empecé a sentir que el Señor no solamente reavivaba mi alma, sino que me estaba dando un sentido a mi vida. Yo jamás me imaginé ir a Colombia. Después de un proceso en el que pasaron muchas cosas y como les decía, los carimas andaban alborotados, el Señor me regaló un guía espiritual también maravilloso, un director espiritual muy tierno. De él me insultaba cada rato, pero aprendí muchísimo de él, aprendí mucho de él. Y también él me ayudó a interpretar los signos que pasaban allí. La presencia del mal también me ayudó a mirarla y a discernirla en varias ocasiones. Hasta que un día ya todo, yo le dije sí, yo hice todo el proceso en secreto. Nadie sabía, solamente sabía mi mejor amigo, la que era mi novia, porque me tocó contarle porque me sentía como que se le estuviera diciendo los cachos, en Colombia los cuernos, entonces me tocó contarle. Y los dos padres de la parroquia, no sabían nada más. 5 días antes de irme, me dice el padre, ¿les cuentas tú o les cuento yo que te vas? Yo digo que yo ahora cómo le voy a contar, tenía todo, tenía pasaporte, visa, tenía todo para irme. Entonces yo le dije, pues bueno, le voy a contar a mi mamá. Era un lunes a las 7 de la noche, me acuerdo, estaba mi mamá cenando. Y le digo, mami, me voy para Colombia. Dice, sí, ¿qué vas a hacer? Digo, mamá, a un seminario. ¿Un seminario de en espíritu? No, para vivir. ¿Qué? ¿Qué? Sí, los padres saben, sí, no sé qué, nada. Pero ¿cómo? ¿De dónde? Entonces se fue a los padres, hablaron los padres, le confirmaron, ella se enojó con él, mi papá dejó de ir a misa un buen tiempo, etc. Y un viernes 15 de enero del año 1998, año del Espíritu Santo, yo estaba despegando para Colombia, a Cali, llegaba al aeropuerto de Cali. Ese día en Cali, yo en ese viaje, cuando yo me doy cuenta que voy dejando mi país, mi ciudad, mi profesión, mi gente, lo que había sido toda mi historia,
Yo me subo a ese y digo, Dios mío, ¿yo qué hice? Porque yo no sabía si iba a ser cura o no. Yo simplemente iba por todo lo que los signos que habían pasado en ese momento. Cuando yo llegué a Cali, en el aeropuerto, me sentí el hombre más solo sobre la faz de la tierra. Buscaba a alguien conocido, no había nadie conocido allí. Esa noche, pues ese día dejamos las maletas en Palmira, nos fuimos a Buga, al Señor de los Milagros, una basílica enorme de mucha devoción en Colombia, y en la noche tuvimos un grupo de oración ahí en Palmira. Y en el grupo de oración me decía el Señor claramente, regaló una cita bíblica: el que deja tierras, padres y hermanos por mí, yo le daré el 100 por 1 en esta vida. Ya han pasado 26 años y el Señor ha sido fiel a cada una de sus palabras, porque cuando Él habla, tiene poder y se hace realidad. Amén.